Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. El tema que nos corresponde para oftalmopediatría el día de hoy es albinismo. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero Rey. El contenido de esta charla, vamos a empezar con una corta definición, hablar de aspectos muy generales de la epidemiología del albinismo y vamos a tocar sobre los tipos de albinismo, vamos a tocar epidemiología particular de cada tipo, vamos a hablar algo de la fisiopatología y cómo ocurre la síntesis de melanina, la genética, los tipos de albinismo, las manifestaciones clínicas, junto con los hallazgos oftalmológicos, asociaciones sindrómicas, que es una parte también fundamental de la patología, las opciones terapéuticas y de tratamiento, el pronóstico en estos pacientes, cómo debería ser el seguimiento, y algunos diagnósticos diferenciales que a su vez se incluyen con las asociaciones sindrómicas del albinismo. Como definición, el albinismo oculocutáneo es un grupo de desórdenes genéticos de la biosíntesis de melanina que resulta en una pigmentación reducida en ojos, piel y pelo. Esta es una definición operativa y entre esta definición es importante reconocer que las personas con albinismo no es que tengan un fallo en el origen de los melanocitos, sino en la formación de la melanina. Y a esto se debe todas sus manifestaciones. En términos generales, se hereda siguiendo un patrón obsesivo. Hasta el día de hoy hay 7 subtipos estudiados de albinismo oculocutáneo. Sin embargo, hay 4 que son mucho más prevalentes, que son los que vamos a hablar en esta charla a mayor profundidad. Entre estas definiciones también es importante reconocer el albinismo ocular, que es aquel albinismo en donde solo las manifestaciones se limitan a los hallazgos oftalmológicos, pero no hay ninguna manifestación ni en piel ni en pelo, o las manifestaciones son mínimas. Y la gran diferencia es que esta patología sería siguiendo un patrón autosómico recesivo ligado al X. Entre epidemiología, hablando de todos los tipos de albinismo, se tiene que hay una prevalencia aproximada de 1 en 17.000 a 20.000 nacidos vivos. Pero 1 de cada 70 individuos en todo el mundo tiene un alelo mutado de albinismo oculocutáneo. ¿Qué quiere decir esto? A esto se debe que algunas personas presenten hallazgos aislados de la enfermedad sin que tengan el espectro completo. El albinismo oculocutáneo tipo 2 es el más común. Y es importante también reconocer que afecta a todas las razas y no hay distinción por sexo. Este en el albinismo ocular, que como les dije estaba ligado al X. Tengo aquí 2 ejemplos de poblaciones donde la prevalencia de albinismo es mucho mayor. Esta es una población en Panamá, de una tribu nativa de Panamá, en donde el albinismo se encuentra en 1 de cada 170 personas, haciéndolo altamente prevalente, y esto ocurre porque hay alta, en esta población, hay alta consanguinidad, y al haber alta consanguinidad y ser una enfermedad autosómica recesiva, pues esta prevalencia va a aumentar. Lo mismo ocurre en Zimbabue, en algunas poblaciones, donde las prevalencias son tan altas como de 1 en cada 2.000 a 3.000 personas, siendo mucho mayor que la prevalencia a nivel mundial. Vamos a entrar entonces a hablar de la fisiopatología y algo de síntesis de melanina. Antes de hablar de esto, es importante reconocer en qué parte de nuestra anatomía ocular podemos encontrar melanocitos abundantes. Hay que recordar que se alojan principalmente en el epitelio pigmentario de la retina, que vemos que es la capa más posterior de toda la retina, y hay algunos esparcidos de forma más somera alrededor de la coroides, sobre todo en la parte más proximal a la retina. Se cree que hay melanocitos también escasos que se pueden encontrar en todas las capas de la retina, pero se aglomeran más en estos 2 que les mencioné. También podemos encontrarlos en otros tejidos uveales. Hablando de la síntesis de melanina. La melanina proviene de un aminoácido llamado tirosina. La tirosina, para formar melanina, tiene que pasar por una serie de pasos enzimáticos complejos, y para resumirlos, digamos, rápidamente, lo que requiere es que debe tener 2 carboxilaciones dadas por una enzima llamada tirosina para pasar de tirosina a dopa y a dopaquinona. En la dopaquinona, a la leucodopatroma,
hay una reacción espontánea de transformación, pero para la leucopacroma a la dopacroma ocurre una hidroxilación. Después, para lograr las quinonas, que son los precursores de la eumelanina, tiene que haber otra nueva carboxilación, pero esta carboxilación no depende de la tirosinasa, sino de la proteína 1 relacionada a la tirosinasa, perdón. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque hay unos tipos de albinismos oculocutáneos que afectan directamente la función de la tirosinasa en su primera carboxilación, o la proteína relacionada a la tirosinasa en la carboxilación más distal en el complejo de reacciones enzimáticas para formar las eumelaninas. Estas eumelaninas son las melaninas más oscuras y generan los pigmentos marrones o negros en algunos tejidos. Para formar las feomelaninas, que son las feomelaninas rojas y amarillas, lo que ocurre es que en ambientes de cisteína abundante, la dopaquinona se transforma en cistenil dopa o cistenil dopa en configuración 2,6 a 5 o 5,6. Se forman después derivados de benziotiacinas, y estos derivados de benziotiacinas espontáneamente se van a transformar en feomelanina. Sin embargo, no son solo las reacciones enzimáticas importantes en esta formación de melanina, sino también diferentes organelos a nivel celular. La formación de la melanina inicia a nivel del retículo endoplasmático rugoso en los ribosomas, en el estadio número 1. Lo que ocurre en el estadio número 1 es que pequeños microtúbulos van a, digamos, cargar vesículas de melanina formadas y se van a agrupar entre sí. En el estadio número 2, estos pequeños vesículas de melanina agrupadas van a aumentar en cantidad y van a generar un empaquetamiento. Para el estadio número 3 van a formar unas estructuras llamadas melanosomas, que son no más que estas vesículas de melaninas empaquetadas y en gran proporción, generando estos melanosomas. Y en el estadio número 4, lo que ocurre es que estas estructuras de melanosomas van a exportarse por fuera de la célula o van a quedar dentro de la célula, ya sean en las membranas celulares o en los tejidos en sus diferentes capas, como se mencionó previamente, sobre todo en el epitelio pigmentario y en la coroides. En estos estadios de evolución de la formación de melanina, tenemos que es responsable de el albinismo oculocutáneo tipo 4, o la TIR o TIRP1, responsable del albinismo oculocutáneo tipo 2. Aquí otra vez tenemos otro ejemplo de las múltiples reacciones que sufre la tirosina para llegar a la formación de feomelanina o eumelanina. Todo ocurriendo dentro del melanocito. Otra cosa, como les dije anteriormente en la definición, es que el albinismo oculocutáneo se incluye en los desórdenes de la piel, en la diferenciación y la biosíntesis de melanina, más no en el desarrollo embrionario melanocítico o en la formación de melanosomas, sino en esta parte de la formación directamente de melanina. Teniendo este pequeño abrebocas y este conocimiento, vamos a empezar a ahondar un poco en los tipos de albinismo. Hasta hace más o menos 9 años se le conocían 4 tipos de albinismos fundamentales: el albinismo oculocutáneo tipo 1, 2, 3 y 4, y el 1 a su vez se dividía en 2 tipos de albinismos oculocutáneos. Estas divisiones se tienen que hacer porque las prevalencias son diferentes, las poblaciones afectadas son diferentes y los genes relacionados también son diferentes. En el caso de albinismo oculocutáneo tipo 1, el producto del gen afectado es la tirosinasa, que como vimos era la responsable de la carboxilación de la tirosina. Pero hay un tipo 1A y un tipo 1B. En el tipo 1A, esta función de la tirosina está completamente afectada, y en el B hay función residual de la tirosina. En el albinismo oculocutáneo tipo 2, el gen que se afecta es el gen de una proteína similar a la tirosinasa, y lo que parece, o lo que dicen los estudios, es que es una proteína indispensable para la función de la ¿no? O la... ¿A ustedes se le está yendo un poco la voz de Sebastián o es solo a mí? Sí, sí, también se atoró acá. Ay, perdón. No sé si son... ¿Ya se escucha mejor? ¿Se está escuchando ahora mejor sí. o...? Listo, qué pena.
Me avisan cualquier cosa. Pena. El TIRP1, que es la proteína 1 relacionada a la tirosinasa, es responsable del albinismo oculocutáneo tipo 3. Y el MAP, que es la proteína relacionada al transportador de membrana de melanoma, es el responsable del albinismo oculocutáneo tipo 4. En orden descendente, normalmente del 1 al 4, las afectaciones son mayores y menores. Y las prevalencias del 1 y el 2 son muchísimo más altas que las prevalencias del 3 y el 4. Sin embargo, desde hace 9 años también tenemos el conocimiento de que no son solo estos 4 subtipos que ya están bien reconocidos junto con los genes identificados, sino que hay 3 tipos más de albinismos oculocutáneos que están descritos en poblaciones seleccionadas y muy particulares. Y que digamos, este conocimiento se ha extendido a través de estudios genéticos. El tipo 5, 6 y 7, los 3 están relacionados con proteínas relacionadas hacia la maduración del melanoma o la diferenciación del melanocito, pero en estos casos no es un solo gen que es específico para este albinismo oculocutáneo, sino que hay al menos de 3 a 4 genes identificados que pueden relacionarse con esta fenotipia. Se han descrito, como les dije, en familias pakistaníes, familias chinas particulares, o en las Islas Faroe, en el caso del albinismo oculocutáneo 7, y lo único que tienen en común todas estas poblaciones es que hay una alta tasa de poligamia, hay una alta tasa de consanguinidad, y a esto se debe el aumento, digamos, de la unión de estos genes, que aunque son recesivos, con esta consanguinidad, pues se van a manifestar mucho más. Vamos a empezar hablando del albinismo ocular 1, y solo hay un albinismo ocular per se, que solo afecta al ojo, y es llamado el albinismo ocular o de Nettleship Spot, por la persona que lo descubrió. Ocurre por una mutación del gen GPR143. Y ese gen GPR143 es un gen encargado del transporte melanosómico. También este albinismo ocular se hereda de forma recesiva ligada al X. Y a esto se debe de que sea mucho más común en poblaciones masculinas. Y puede representar hasta el 10% de todas las formas de albinismo. En cuanto a los hallazgos oftalmológicos, podemos encontrar pacientes que no tengan defectos de transiluminación iridianos, que en realidad el iris está poco o someramente afectado. Y lo que podemos encontrar es parches de leve despigmentación a nivel del fondo de ojo. Este es el único hallazgo que se ha identificado que se repite a través de las poblaciones con este tipo de albinismo ocular, y en estos casos la afectación visual es nula o muy poca, debido a que el pigmento, pues aunque en algunas zonas está afectado, no afecta la totalidad de la extensión de la retina. Vamos a seguir con el albinismo oculocutáneo 1A. Acordemos que el albinismo oculocutáneo 1 ocurre por un defecto en el gen de la tirosinasa, y este defecto se ha aislado hacia el cromosoma 11q14 y q21. Es un albinismo oculocutáneo total, ese es el otro nombre que recibe. Tiene una prevalencia aproximada de 1 en 40.000 en poblaciones blancas o caucásicas y 1 en 28.000 en afroamericanos. Hay una ausencia total de la actividad de la tirosinasa. Y como vemos en este paciente, vemos un pelo que está totalmente privado de color, es completamente blanco, obviamente a edad temprana. Estos pacientes nunca se broncean, su piel es totalmente blanca, aunque no vemos en detalle, vamos a ver más adelante mejor, pues vemos que tanto las pestañas, párpado superior e inferior, están carentes de pigmento, y hay múltiples defectos de transiluminación del iris. A veces los defectos de transiluminación son tantos y el iris está tan desprovisto de pigmentación que estos pacientes pueden llegar a tener un iris que se visualiza casi de un color rosado ante la ausencia del pigmento. También, ahorita les voy a mostrar unas imágenes que evidencian los defectos un poco mejor. Estos son los pacientes donde hay mayor prevalencia en nistagmus, mayor disminución de la agudeza visual y mayor afectación del polo posterior. El albinismo oculocutáneo 1B es un albinismo oculocutáneo parcial, también llamado albinismo de variante amarilla. Ocurre por un defecto del gen de la tirosinasa TIR, como el albinismo oculocutáneo 1A, pero en este caso hay todavía función residual de la tirosinasa.
Tiene una prevalencia de 1 en 40.000 recién nacidos vivos y como les dije, es una ausencia parcial. En este caso vemos que el pelo no está completamente desprovisto de pigmento, las cejas tampoco, las pestañas tampoco, y aunque no vemos, pues aquí están borrados los iris, los defectos de transiluminación no son tantos, y la afectación a nivel del polo posterior también es menor. La agudeza visual de estos pacientes por lo general no está tan afectada y puede ser tan buena como de 20/80 o más. Este tipo de albinismo se ha detectado con mayor prevalencia en poblaciones Amish, que son descendientes de poblaciones alemanas, y al igual que ocurre en los otros tipos de albinismo, esta población Amish tiene una alta tasa de consanguinidad como de poligamia. Seguimos con el albinismo oculocutáneo tipo 2, también llamado albinismo oculocutáneo parcial. Ocurre por un defecto en el gen de la proteína de membrana melanosómica, también llamado gen P, y tiene altas prevalencias en el África subsahariana. Estos pacientes fenotípicamente son muy similares a los pacientes del albinismo oculocutáneo 1B, debido a que no está afectada la tirosinasa, que es la enzima que carboxila, sino la proteína de membrana melanosómica que ayuda en la función de la tirosinasa, pero no hace que no funcione la tirosinasa en su totalidad. Por lo tanto, el fenotipo es muy similar a lo que les he mencionado anteriormente. El pigmento en el pelo, aunque no es un pigmento normal, no es completamente blanco, al igual que en las pestañas, las cejas y los defectos de transiluminación del iris. Importante recordar que es la variante más prevalente a nivel mundial y es la causa de al menos el 50% de todos los albinismos. Tiene la prevalencia de 1 en 36.000 caucásicos y 1 en 17.000 afroamericanos. Tenemos el albinismo oculocutáneo tipo 3, también llamado albinismo oculocutáneo parcial, pero rojo rufus, y este rojo rufus se debe a la pigmentación tan característica del pelo de estos pacientes. Como vemos acá, tienen un color rojo intenso, pero el resto digamos, de las zonas donde hay pelos no tienen esta pigmentación. Y esto ocurre por un defecto en el gen de la proteína relacionada con la tirosinasa 1, que es un gen independiente de la tirosinasa, pero que tiene una función muy similar a la tirosinasa. A diferencia de que les dije antes, que es un gen que actúa para que la función de la tirosinasa sea mejor. Este gen es independiente, pero tiene una función similar. Las anormalidades visuales también son leves y la prevalencia es muy alta en poblaciones africanas, alcanzando prevalencias de 1 en 8.500 africanos. Y tenemos el albinismo oculocutáneo tipo 4, también llamado otro albinismo oculocutáneo parcial. Ocurre por un defecto en el gen de la proteína asociada a membrana transportadora, un gen que es importante para el tráfico melanosómico, también llamado MATP, que se ha aislado hacia el cromosoma 9p23. Son fenotípicamente también muy similares al albinismo oculocutáneo tipo 2. Es muy común en la población japonesa y se habla de que entre toda la población japonesa, al menos el 28% de esta población con albinismo tiene este tipo de albinismo. Su prevalencia a nivel mundial es de 1 en cada 100.000 personas. Aunque ya hay estudios, o ya tenemos los estudios que nos dan los defectos para cada tipo de albinismo oculocutáneo, y ya sabemos que el tipo 1 es el que más tiene afectación, pues todos tienen un espectro de hallazgos y manifestaciones clínicas que pueden ser indistintivos en cada uno de los tipos que hay. Hablando entonces de las manifestaciones clínicas en nuestros pacientes de albinismo, tenemos altas tasas de fotosensibilidad y esto ocurre primordialmente por los defectos de transiluminación del iris y la ausencia de pigmento, y pues esta ausencia de barrera frente a los rayos de luz. Hay una alta tasa de nistagmus y estrabismo en estos pacientes y puede manifestarse tan tempranamente como a los 2 meses de nacidos. Y esto ocurre por algo que vamos a hablar más adelante, relacionado con, 1, la mal dirección de las fibras del nervio óptico hacia el quiasma óptico y hacia el cuerpo funiculado lateral, y 2, hacia la hipoplasia foveal que se ha encontrado distintivamente en este tipo de pacientes. Y por tanto, como estos pacientes tienen hipoplasia foveal y esta mal dirección de las fibras del nervio óptico, hay una disminución marcada de la agudeza visual que puede ser tan buena como 20/40, incluso algunos pueden llegar un poco más alto, o tan mala como 20/400 o peor.
Esto, pues aquí vemos una niña con albinismo utilizada unas ayudas de baja visión. Hay una alta tasa de efectos refractivos y aunque es más común encontrar hipermetropías, las proporciones son casi iguales y casi el 80% de los pacientes con defectos refractivos no son defectos refractivos únicos de miopía o hipermetropía, sino que por lo general tienden a tener astigmatismos de diferente grado. Y ante esta ausencia de binocularidad, el nistagmus, el estrabismo, también hay una disminución de la estereopsis que depende directamente del grado de afectación de estos hallazgos anteriormente mencionados. Este es un estudio que lo que hizo fue evaluar el grado de astigmatismo dependiendo del tipo de albinismo oculocutáneo en un seguimiento de los pacientes a través de 10 años, una vez se reconoció la patología inicialmente. Se incluyeron pacientes de albinismo oculocutáneo 1A, 20 de 1B y 30 de 2. ¿Qué encontraron? Como era de esperar, en el 1A, donde hay una afectación completa de la tirosinasa, también los efectos refractivos son mayores y el astigmatismo es muchísimo más alto en un seguimiento hasta 10 años. En el 1B y en el A2, en el oculocutáneo 2, perdón, el defecto astigmático es muy similar y esto también está relacionado, y como les dije, es que fenotípicamente son muy similares. Y asimismo, lo que podemos encontrar en ellos también es muy similar. Entre los hallazgos oftalmológicos importantes y fundamentales tenemos disminución de la pigmentación iridiana. Los iris pueden ser azules, rosados en algunas zonas si hay muchos defectos pigmentarios y hay mucha transiluminación. Pueden tener un color más claro de lo normal, y aunque digamos este paciente uno lo pueda ver como que es un color más o menos verde oscuro, es muy importante decirle a los familiares y preguntarle a los familiares sobre cómo han sido los ojos o la pigmentación de los ojos del resto de la familia, porque los cambios de pigmentación a veces pueden ser muy pequeños. Ahora bien, si tenemos una familia que tiene piel negra, con iris que normalmente son oscuros, y tenemos un paciente con un iris completamente azul o con zonas de transiluminación, podemos pensar de que probablemente este paciente puede tener un albinismo ocular y se debe tratar y se debe seguir apropiadamente. Aquí traigo dos videos chiquiticos frente a cómo evaluar pues, los defectos de transiluminación. El haz de luz se pone completamente vertical, se hace retroiluminación a través de la lámpara de hendidura, y aquí pues comparamos las zonas donde hay suficiente epitelio con las que no, encontrando que estas pues se alcanza a ver parte del reflejo rojo hacia posterior. Y aquí tengo un video pues muy corto del nistagmus que se puede ver en estos pacientes. Por lo general el nistagmus es horizontal y pendular. Pendular quiere decir que sigue un movimiento más o menos como de amplitudes similares y como que sube y baja un poco. En este caso pues es más horizontal, sin tanto compromiso pues pendular o no tanto visible. En esta diapositiva la traje para hablar de quizás la parte más importante o de las partes más importantes de los hallazgos oftalmológicos en estos pacientes, es la hipoplasia foveal. Y aquí recordando un poco de cómo está constituida la fobia. En la fobia, la zona de la fobia por lo general, la retina neurosensorial tiene menor cantidad de células ganglionares y las células de fotorreceptores, cuando están internas y no hay ninguna afectación, es lo que da la mayoría del grosor de todo el espesor foveal. Obviamente, teniendo en cuenta que los fotorreceptores están inmediatamente cercanos al epitelio pigmentario, y asimismo, si yo sé que el epitelio pigmentario está afectado en el albinismo, puedo pensar de que al perder este espesor del epitelio pigmentario, la fobia va a caer en hipoplasia. ¿Y cómo se ve entonces la hipoplasia foveal? Podemos ver que no hay una zona completamente avascular donde normalmente está localizada anatómicamente la fobia. 2, las arcadas vasculares se tienden a meter dentro de la zona de la fobia. 3, no hay cambios de pigmentación dentro de la fobia y no hay brillo foveal. Estos son, digamos, múltiples hallazgos y múltiples manifestaciones que podemos encontrar
a nivel del fondo de ojo de la misma hipoplasia foveal, donde aquí hay ausencia de vasos, pero definitivamente no tenemos pigmento dentro de la fobia. Aquí los vasos están entrando dentro del área avascular de la fobia, y aquí tenemos una visualización completa de la vascularización coroidea, pero unos vasos que se están adentrando mucho más dentro de lo que es la fobia. Esto es en detalle lo que podríamos encontrar dentro de la fobia y la mácula de estos pacientes. Y esto se traduce también a imágenes o ayudas diagnósticas como son la OCT. Este fue un corte hecho específicamente de la zona de la fobia de un paciente. Este paciente tenía 3 años, donde vemos que vemos que prácticamente entre la zona por fuera de la fobia y la zona por dentro de la fobia, esto es la fobia en este paciente, no hay ningún cambio anatómico reconocido. Y esto es un hallazgo completamente importante dentro de estos pacientes, y es lo que más les quita visión también a estos pacientes. Histológicamente podemos confirmar lo mismo. A veces podemos encontrar que las diferentes capas de la retina neurosensorial pueden tener un aspecto ondulado, pero nunca hay como este aplanamiento o este hundimiento característico de la zona de la fobia. Y aunque esto explica en gran parte la disminución de la visión de los pacientes, hay otro hallazgo oftalmológico fundamental que explica la dificultad para la estereopsis, el estrabismo y el nistagmus. Lo que ocurre en estos pacientes con albinismo es que, y no se conoce 100% por qué, la decusación de las fibras temporales después de pasar el quiasma óptico, bueno, recordando lo normal, tenemos que siempre cuando tenemos partes de las fibras del nervio óptico nasales y temporales, el 50% se decusan y el 50% permanece en el mismo lado. Lo que ocurre en el paciente albino es que las fibras temporales que viajan a través de las células ganglionares por el nervio óptico se decusan en una proporción mucho más alta. Vemos este ejemplo más o menos que corresponde más o menos al 50%, y esto corresponde más o menos a un 80-90% de decusación de las fibras temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una gran estimulación contralateral entre ambos ojos, una gran decusación, y asimismo, como estas fibras, esta proporción de fibras es tan alta, es muy difícil para los pacientes lograr un punto fijo hacia un objeto y asimismo alcanzar la estereopsis. También, este es otro ejemplo pues, que nos demuestra lo mismo en el paciente albino, donde casi la mayoría de las fibras se están decusando, y en un paciente normal donde solo el 50% de las fibras se decusan. Recordando también que una vez pasan por el quiasma óptico, siguen al cuerpo funicular lateral y a la corteza occipital, donde está la corteza visual primaria. Las teorías que se tienen respecto a este fallo en la migración y orientación de las fibras del nervio óptico es que al parecer los melanocitos son fundamentales en la organización del cuerpo geniculado lateral y en las señales de direccionamiento que emite el cuerpo geniculado lateral en la etapa embrionaria, porque han habido estudios de embriones, sobre todo de ratones, que en edades tan tempranas como a los 5 o 6 días de nacidos, esta ausencia de melanina genera estos pequeños cambios de decusación que van aumentando con el tiempo y se estabilizan en los seres humanos aproximadamente a los 5 a 6 años. ¿Cómo comprobamos esta parte? Pues con potenciales visuales evocados. ¿Y cómo podemos ver los cambios en potenciales visuales evocados? Aquí tenemos los potenciales visuales evocados de un paciente con albinismo oculocutáneo tipo 1A. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y en este caso el hemisferio izquierdo era el que recibía mayor proporción de fibras decusadas. ¿Y qué encontramos? Es que la amplitud de la estimulación es mucho mayor si comparamos este lado con este lado, el derecho con el izquierdo. 2, la frecuencia de ondulación también es mayor y alcanzan estimulaciones más altas. Y esto nos habla de que prácticamente todas las fibras de ambos ojos se están yendo hacia un solo lado, y explica entonces el por qué estos pacientes no tienen la capacidad de fijar como todos nosotros la tenemos.
Los potenciales visuales evocados no son la única ayuda diagnóstica que podemos utilizar. Y en la charla pues hemos venido viendo que también se puede utilizar OCT para, digamos, diagnosticar la hipoplasia foveal. Estos pacientes, en un estudio correcto del albinismo oculocutáneo, todos deberían ser seguidos por genética, donde se debe distinguir específicamente cuál es el gen afectado, cuál es el cromosoma afectado, y en algunos casos se evalúa la función de la tirosinasa para ver si hay opción de tratamiento, sea experimental o no. ¿Por qué? Porque ahorita voy en una diapositiva más adelante voy a hablar un poco de este tratamiento. El éxito de las opciones terapéuticas actuales o que se están estudiando actualmente depende de si hay función residual de la tirosinasa, una función residual. Ahora, en esta parte, quería traer las funciones del albinismo oculocutáneo, porque no es solo distinguir esta patología con todos estos rasgos que hemos hablado, sino hay que recordar que muchos pacientes tienen estas manifestaciones de albinismo, pero hay otras patologías subyacentes que están generando esta afectación en el paciente, que son aún de mayor gravedad. La primera es el síndrome de Hermansky-Pudlak. Es una enfermedad de carácter autosómico recesivo, presente con alta frecuencia en poblaciones de Puerto Rico, donde su prevalencia alcanza 1 en 1.800 personas, y ocurre por anormalidades múltiples en funciones lisosomales. Y esta disfunción lisosomal genera una dificultad del transporte melanosómico y una ausencia de gránulos a nivel de las plaquetas en el cuerpo, y por lo tanto estos pacientes, aparte de los cambios de pigmentación que tenemos que están relacionados con este transporte lisosomal, también tienen defectos en la coagulación y pueden generar neumonitis intersticiales intensas debido a esta ausencia de función lisosomal. Esta ausencia de función lisosomal también puede generar entre las manifestaciones petequias, hematomas a repetición, epistaxis a repetición, hemorragias gingivales, y esta acumulación de material lisosomal dentro de diferentes órganos nos generan estas neumonías intersticiales o enfermedades inflamatorias intestinales múltiples. En este caso, pues un ejemplo de enfermedad de Crohn, que está relacionada altamente con esta enfermedad. ¿Qué nos queda entonces de enseñanza de esta enfermedad en particular? Es que en los pacientes tenemos que preguntar, idealmente, en parte del hábito intestinal, parte de estigmas de sangrado en diferentes zonas del cuerpo o hematomas a repetición por esta patología. Y tenemos otra patología fundamental a reconocer, que es el síndrome de Higashi. También es una enfermedad de carácter autosómico recesivo, pero no hay sino un poco más de 500 casos a nivel mundial, si no estoy más o menos 560 casos a nivel mundial en las últimas 3 décadas, lo que quiere decir que es una enfermedad sumamente infrecuente. Ocurre por anormalidades a nivel de la función de los microtúbulos, y como si recuerdan en una de las primeras diapositivas que dije, los microtúbulos son los que permiten que se organicen las vesículas de melanina en el stage 1 de la formación de la melanina, o por mutaciones LIS, que son también mutaciones relacionadas con los lisosomas. Cuando hay ausencia de esta función de microtúbulos y ausencia de función lisosomal, no solo tenemos cambios de pigmentación, podemos tener pacientes que tienen neuropatía periférica, que tienen disfunción en la parte inmune, debido a que cuando yo no tengo microtúbulos, no puedo formar enzimas, no puedo formar complejos de ataque de membrana, y a su vez no tengo función celular inmune apta para pues atacar diferentes patógenos. Y estos pacientes tienen enfermedades por estafilos a repetición y suelen ser graves y extensas, hasta generar septicemia. En estos pacientes puede encontrarse una patología llamada linfohistocitosis hematofagocítica, que lo que ocurre es que hay una disregulación citoquímica intensa debido a la ausencia de esta función de ataque hacia los patógenos. Hay una gran inflamación dentro del organismo, pero no es una inflamación que sea capaz de destruir al organismo que esté atacando el cuerpo. E histológicamente podemos hablar de esta enfermedad cuando encontramos gránulos azurófilos
dentro de las células de linaje granulocítico, como son pues los neutrófilos, entre otros. Entonces, de esta enfermedad, sabemos que tenemos que preguntarle también a los pacientes si ha tenido enfermedades de piel a repetición, porque pueden ser muy intensas, pero pueden ser una manifestación, digamos, que se contenga, y puede ser una primera manifestación de una enfermedad muy grave. La expectativa de vida de nuestros pacientes por lo general no supera los 10 años. Estas dos enfermedades son llamadas patologías del espectro del albinismo. Las otras que les voy a mencionar a continuación son patologías llamadas albinoidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen hallazgos similares al albinismo, pero no tienen hallazgos completos de albinismo, y por lo general no tienen ni la apoplasia foveal ni la disregulación en la dirección de las fibras del nervio óptico. Empezamos por el síndrome de Waardenburg. Es una enfermedad de carácter autosómica dominante en la mayoría de los casos. Afecta aproximadamente 1 en 40.000 personas, pero en regiones como Holanda, esta prevalencia es de más o menos 1 en 3.000 personas, y ocurre por anormalidades en los genes que determinan la división y migración de la cresta neural. ¿Y qué proviene de la cresta neural? Pues los melanocitos, y a su vez las células ganglionares de diferentes partes del cuerpo. Por tanto, cuando hay afectación de los melanocitos, estos pacientes tienen iris claros, pueden tener defectos de transiluminación o no, pero lo más característico son parches de despigmentación aislada, que hablan de esta ausencia de migración de melanocitos en esa zona específica de la piel. También pueden tener hipoacusia neurosensorial en el 20% de los casos, relacionado con la falta de migración neural hacia el canal auditivo interno. Y como no hay migración de células ganglionares, o en algunos casos no la hay, pueden tener enfermedad de Hirschsprung, ocasionando pues estas colitis agangliónicas y pues estos síntomas a nivel gastrointestinal. Tenemos también la enfermedad de Menke. Es una enfermedad recesiva ligada al X, afecta aproximadamente 1 en 100.000 a 250.000 personas. Estos pacientes tienen esta enfermedad porque hay mutaciones en los genes que codifican para la proteína transportadora de Creuer, ATP7A. Cuando hay afectación del cobre, el cobre es un cofactor para la formación de melanosomas, y por lo tanto hay cambios de pigmentación que son generales en el cuerpo, pero que no llegan hacia las manifestaciones completas del albinismo. Por eso se llaman albinoidismo. Estos pacientes suelen ser hipotónicos desde el nacimiento. Por lo general, a los 2 o 3 años están en silla de ruedas. Tienen defectos del sistema nervioso múltiples. Y un hallazgo pues curioso para distinguir es un pelo de color cobrizo, ensortijado, es decir, que es como puntiagudo, tieso, porque el cobre también es, digamos, un cofactor fundamental para que el folículo piloso pueda ser, digamos, que tenga una consistencia lisa o crespa. Este pelo es, digamos, completamente puntiagudo. Fácil distinguir en estos casos la hipotonía y el pelo ensortijado. Y obviamente, pues, en estos pacientes que puede que no lo encontremos en consulta, si vemos estos hallazgos, sabemos que tienen que ir a estudio de genética, a seguimiento por pediatría, y tienen que tener una valoración más extensa. Y tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es otro ejemplo de albinoidismo. Este síndrome ocurre en 1 a 10.000 a 30.000 personas a nivel mundial, y es por un fallo en la expresión de los genes del cromosoma 15, de origen paterno, que genera alteraciones hormonales a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, En este caso, porque hay cambios en la pigmentación. Si alcanzamos a recordar algo de histología, en la hipófisis tenemos células corticotrópicas, y además tenemos células secretoras de propimelanocortina. La propimelanocortina es un precursor de la ASCH, si no estoy mal, y esta ASCH es una hormona que estimula la producción de melanina en el cuerpo. Por eso tienen cambios de pigmentación variables y aislados en las diferentes zonas del cuerpo. Pero como hay alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, estos pacientes tienden a tener hipogonadismo,
tienden a tener obesidad extrema, tienden a no saciarse en ningún momento, entre estos hallazgos, pero pues cabe dentro del espectro de patologías que pueden manifestarse como cambios en la pigmentación. Ya hablando de lo que es el albinismo, los tipos de albinismo, por qué ocurre y sus asociaciones, vamos a hablar entonces de el tratamiento. Primero, la fotoprotección. Y aunque pues nosotros somos oftalmólogos, pues esto es algo fundamental en la vida diaria de nuestro paciente. Tenemos que recordarle a los pacientes que siempre tienen que utilizar en lo posible vestimentas que tapen completamente las extremidades superiores e inferiores, gorros que sean amplios y recomendarles que sean de un tejido que no sea muy vaporoso o que no permita tanto el paso de los rayos UV y sobre todo de color negro, que parece que es lo que más bloquea los rayos UV y los daños de fotoexposición. También se debe recomendarle a los pacientes utilizar bloqueadores solares cada 2 horas, de mínimo con una protección de 30 SPF. Y en nuestro medio también recordar que hay medicamentos que pueden generar fototoxicidad en estos pacientes en particular, como son la doxiciclina, el plaquenil o pues la hidroxicloroquina, la ciprofloxacina oral, incluso la tópica y diferentes presentaciones de AINES. No es el hecho de no utilizarlas, pero sí en la mayoría de los casos hay opciones que podamos utilizar en vez de estos medicamentos en estos pacientes, sería lo ideal. También en fotoprotección, todos los pacientes pues, se debe no, obviamente, abolir completamente el uso de cámaras bronceadoras. El seguimiento dermatológico sí o sí, a lo largo de toda la vida, debe ser anual, porque hay una mayor proporción de carcinomas vasocelulares, escamocelulares en estos pacientes, y pueden verse tan temprano como a los 20 años. En cuanto a las anormalidades oculares, en estos pacientes siempre se debe medir el defecto refractivo y normalmente el defecto refractivo puede medirse en consulta a partir de 5 o 6 meses de forma correcta y se debe corregir al máximo todo defecto refractivo que tenga porque esto ayuda parcialmente a que la capacidad visual se conserve. Se debería recomendar a los pacientes filtros fotocrómicos, como son, digamos, estas gafas Transitions que cambian con la luz. Y también hay que recordarles a los pacientes que las Transitions pues, no funcionan dentro del carro, entonces se deberían recomendar gafas de sol para utilizar dentro del carro si no cuentan con estas gafas. Entre mayor sea el filtro UV, pues mejor va a ser para el paciente, menos fotofobia va a tener y pues más cómodo va a estar. Y se debería idealmente también polarizar los carros. Como estos pacientes tienden a tener disminución de la agudeza visual marcada, y si ya nos encontramos con estos pacientes ya en edades más avanzadas, pues tenemos que garantizarles su rehabilitación. Y aparte de otorgarles unas gafas para sus defectos refractivos, deberíamos ayudarlos con baja visión para que nos dé implementos para utilizar en estos pacientes, tanto para visión cercana como lejana, dependiendo de su necesidad. En los casos de ambliopía, pues el tratamiento de ambliopía es el mismo para estos pacientes y el seguimiento por refracción, con refracción cicloplégica, debe hacerse como mínimo cada 6 meses por los primeros 5 a 6 años de vida, particularmente en los pacientes con albinismo. Aquí hay otra cosa puntual que investigué respecto a esto, fue cuál es el momento ideal para realizar cirugía de estrabismo en estos pacientes y si se justifica o no teniendo en cuenta el nistagmus. Hay unos autores que dicen que estos pacientes, deberían esperar un mínimo de tiempo superior a los 5 o 6 años de vida, cuando ya sea el estrabismo o el nistagmus esté completamente estable y donde probablemente no va a empeorar y ya ha mejorado lo máximo que pueda mejorar. Y 2, siempre se debe hablar con los pacientes sobre que el pronóstico es reservado porque la alteración no es netamente muscular, sino es netamente sensorial. Y asimismo, como la alteración es sensorial, pues no podemos pedirle al paciente que la estereopsis o a los ojos que la estereopsis se conserve a pesar de realizar la cirugía. He visto también en los reportes de caso que escriben que recomiendan las cirugías de 4 rectos horizontales
para el control del nistagmus, pero son casos como muy seleccionados. Y sobre opciones terapéuticas, aparte de la cirugía y lo que hemos venido hablando, se ha estudiado recientemente un medicamento llamado nitizono. Este es un estudio que salió el año pasado, nitisinona. La nitisinona es un medicamento utilizado para tirosinemia. Y lo que hace es que la tirosinasa aumenta en proporción porque destruye aquellas enzimas que generan la abolición de la tirosinasa. Este medicamento solo se utiliza, este estudio pues se hizo en 5 pacientes con albinismo oculocutáneo 1B en dosis de 5 miligramos diarias por un año. Se siguieron los pacientes por un año utilizando este medicamento en las dosis que les dije y la evaluación se extendió hasta los 18 meses, es decir, año y medio. Hay una mejoría de agudeza visual significativa, es decir, se encontró que los pacientes en general mejoraban al menos 5 letras de visión, pero no era clínicamente significativa, porque la población era muy pequeña y porque 5 letras de visión puede ser sustancial, pero no es que cambie pues tanto la capacidad global de visión. Hay una tendencia a mejoría en los defectos de transiluminación, pero no es estadísticamente significativa, pero lo que sí es completamente estadísticamente significativo es el beneficio en la pigmentación de la piel. Obviamente hay que recordar que les quiero pues aclarar que estos pacientes que entraron en el estudio eran pacientes que eran todos mayores de 18 años, donde el albinismo ya estaba pues establecido, las secuelas estaban establecidas, y como sabemos, estos cambios radicales que se relacionan con la disminución de la visión ocurren en los primeros años de vida. Y no se ha estudiado ahora clínicamente qué podría pasar si utilizar este medicamento en población pediátrica, pero los estudios en este momento están en proceso. También se ha utilizado una mediación de virus para restablecer la función a nivel del gen de la tirosinasa en poblaciones de ratones. Estos estudios datan del 2009 en adelante y se han encontrado que definitivamente se puede restaurar la pigmentación a nivel del polo posterior, del tejido uveal y del iris en estos ratones, pero no se ha logrado hasta ahora hacer la transposición de este virus con este gen de la tirosinasa hacia los seres humanos. Pero pues son, digamos, terapéuticas promisorias. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, el paciente con albinismo sin asociaciones sindrómicas y con la protección adecuada tiene una expectativa de vida global normal, aunque su expectativa visual pues obviamente sea muy baja. Hay que tener especial precaución por la posibilidad de cáncer de piel a temprana edad, como les dije, tan temprana como a los 20 años. Y la agudeza visual mejor corregida, al igual que el nistagmus, típicamente mejora o puede llegar a mejorar en la segunda década de la vida. Y esto es en base a estudios que han recopilado más o menos poblaciones de 150 a 200 pacientes, donde se encuentra que hay una mejoría parcial de este nistagmus. Tenemos que, esto es basado en una revisión de cánceres de piel en los pacientes con albinismo, solo como un dato general. En la gran mayoría, el 53.7% de los casos son carcinomas vasocelulares en estos pacientes. Y si nos acordamos de la población normal, el carcinoma vasocelular ocurre casi en el 80-89% de los casos en cuanto a cáncer de piel. Por lo tanto, su proporción es mucho menor, el escamocelular es mucho mayor, y como el escamocelular es más agresivo, hay que decirle al paciente que consulte continuamente al dermatólogo. Para terminar, aparte de lo que les dije, quería traer otros diagnósticos diferenciales generales, pacientes que puedan tener atrofia o hipoplasia óptica aislada, que puede ser un hallazgo también del albinismo, distrofias retinales hereditarias, donde los cambios pigmentarios son extensos, el nervio óptico pues es completamente pálido y no hay digamos, estos cambios a nivel de la fobia que normalmente se encuentran en el albinismo, y la aniridia, donde vemos que hay una zona bien marcada de ausencia de tejido de iris. Y eso era todo lo que les traía por ahora. Muchas gracias. Gracias, Muchas Esteban. gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena revisión. Es muy importante
saber, porque yo había leído lo de que estaba en investigación para la droga esta de mejorar la función de la tirosina, porque es importante, o sea, de la tirosinasa, porque es muy importante pensar que de pronto se pueda dar desde temprana edad y de pronto abortar algunos de los cambios que ya sufre la persona a medida que va creciendo. Puede que no, puede que eso sea solamente a nivel embrionario, pero si mejora la coloración del pelo y mejora la pigmentación de la retina, pues puede tener algún efecto. Entonces, es muy importante hacer los estudios genéticos que hoy en día están mucho más a la mano. En general, cuando uno ve al paciente por primera vez, no se puede arriesgar a decirle a los papás, este niñito va a tener muy mala visión, este niñito va a tener esto, este niñito va a hacer de pronto estrabismo, esto significa que estos ojitos se estén moviendo, significa que va a tener muy mala visión, porque todos los casos son diferentes. Ven que hay 7 diferentes casos de tipos de albinismo y las agudezas visuales son muy variables entre todos. Hay algunos que pueden llegar hasta 20/60, 20/80 y hay otros que no pasan de 20/400. Entonces, de todas maneras a estos pacientes les sirve mucho la estimulación visual. Yo ya tengo una paciente que es graduada de psicóloga, hizo un doctorado en psicología de terapéutica para pacientes oncológicos, terapéutica psicológica, y le ha ido muy bien. Y esa paciente me la llevó la mamá llorando el primer día porque, o los 2 días de nacida, porque le habían dicho que los niñitos con ese albinismo pues podían ser ciegos y nunca iban a tener una vida normal. Entonces, pues digamos que es básicamente eso. En cuanto al tratamiento del nistagmus y de las desviaciones, se tratan como se tratan las desviaciones con nistagmus, igual que los otros pacientes. La mayoría de los pacientes con nistagmus y con desviaciones oculares no van a tener estereopsis, y estos pues ya se sabe que no las tienen, pues estructuralmente no la pueden tener, y eso es bastante llamativo. Entonces, yo creo que una de las charlas que falta es nistagmus. Sí, Doc, es la de la próxima semana. Ajá. Entonces, las cirugías son similares, las medidas que uno toma son similares y el tratamiento para la ambliopía también es similar. Si un ojo está desviado, tapar el otro ojo, hacer la refracción cicloplégica, poner la mejor corrección, hasta lograr la mejor visión de cada uno de los ojos. Alejandra, ¿tiene algo que añadir? De pronto, así como adicionar que en los niños los pacientes que tienen el albinismo solamente ocular, pues digamos que uno no tiene ahí la ayudita clínica de ver todo el fenotipo, entonces siempre es importante los pacientes que tienen nistagmus, uno tratar de recordar todos estos signos que nos has hablado hoy, Sebastián, la transiluminación del iris, ver muy bien con más detalle pues la fovea, ver que la depresión foveal esté, ver cómo están las arcadas vasculares, porque uno no va a ver pues el resto del fenotipo. Entonces, de pronto esos son los que son más como un reto más grande para hacer el diagnóstico, pero siempre que uno tenga como ahí en el diagnóstico diferencial en nistagmus, siempre tener por ahí una alertica que puede ser un albinismo ocular solamente. Sí, yo en mi experiencia tengo un paciente con albinismo ocular. El resto la mayoría es oculocutáneo. Y la verdad sí, cuando se lo pesca uno, porque hay áreas del iris que transiluminan y el iris tiene una coloración como diferente, no es una coloración, digamos, recurrente, normal, que uno ve frecuentemente en los pacientes, sino que es una pigmentación diferente, al menos la de este paciente era así. Entonces ya le va dando a uno como la pista y el fondo es lo que le dice a uno todo. Listo, doctora.